el sol que a todos envuelve, así es su palabra de amor. Escuchemos el Evangelio de hoy, sábado 19 de septiembre de 2020. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces le dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios, en cambio a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes de riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como baja la lluvia y la nieve, así es la palabra de Dios. Como el sol que a todos envuelve, así es su palabra de amor. Hay una semilla en mi pecho que tú, Señor, haces crecer. Llegas dando luz a mi vida, así, Señor, vuelvo a nacer. Hoy quiero sentirte cerca para volver a creer, y así tu palabra me llama a florecer, 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 florecer. Comentario al Evangelio de hoy por José de Jesús Martínez Ferrer, misionero vicentino, originario de Texcoco, Estado de México, profesor de Filosofía y Teología en el Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, en Texcoco, Estado de México. El Evangelio de hoy, con la parábola del sembrador, nos invita sobre todo a ser buena tierra para recibir la semilla de la palabra de Dios y así dar buenos y abundantes frutos. Esto significa tener una gran disponibilidad
así como una actitud de apertura y constancia para escuchar, leer, meditar, profundizar y vivir la palabra. Solo entonces ésta producirá frutos en nuestra vida. En el relato de esta parábola, Jesús nos menciona primero los diferentes tipos de terreno en los que caen los granos o semillas: en el camino, en las piedras, entre espinos y finalmente en tierra buena. Y la pregunta fundamental que hoy debemos plantearnos es: ¿qué tipo de terreno soy para recibir la palabra? Después, cuando Jesús explica el significado de la parábola, Él mismo nos da la clave para dar frutos. Escuchar la palabra, conservarla en un corazón bueno y dispuesto, y tener además mucha constancia. Hay que evitar, por tanto, las actitudes negativas que impiden que la palabra pueda fructificar, tales como la apatía, la pereza, la indiferencia, la distracción o fascinación por las cosas del mundo, la falta de perseverancia, la ambición y obsesión por las riquezas materiales, etc. Más bien es necesario estar dispuestos a dejarse conmover por la palabra y hacer la carne en nuestra existencia concreta, como dice el Papa Francisco. Cuando nos dejamos interpelar y transformar por la palabra, y cuando comenzamos a vivirla con fe y obediencia, es cuando se comienzan a manifestar en nuestra vida los frutos de bondad, caridad, compromiso, servicio, comprensión, generosidad, esperanza, confianza en Dios, etc. Incluso podemos convertirnos nosotros también en sembradores o mensajeros de la palabra, pues lo importante no solo es conocer esa palabra, sino también proclamarla, anunciarla o compartirla con otros hermanos, para que a la vez ellos puedan experimentar su fuerza salvadora. Hoy más que nunca necesitamos producir frutos de excelencia que sirvan para transformar la sociedad y el mundo, para cambiar los ambientes hostiles donde reinan la injusticia, la tristeza, la ignorancia, la soledad, la pobreza, la desesperanza y el sinsentido de la vida. El documento de Aparecida nos dice en el número 331 que la misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera tal que garantice la relación entre fe y vida, tanto en la persona individual como en el contexto sociocultural en que las personas viven, actúan y se relacionan entre sí. Hay que dejar que la palabra penetre hasta lo más hondo de nuestra mente y de nuestro corazón, y que por nuestra forma de vivir llegue a los demás. Cuestionémonos hoy sinceramente: después de recibir la palabra, ¿qué estoy cosechando? ¿Qué frutos estoy aportando? Recordemos la propuesta del Papa Pablo VI de construir la civilización del amor, la cual fue retomada después por San Juan Pablo II. Pidamos a Dios que su palabra siempre ilumine y transforme nuestra vida, nuestro ambiente y nuestra realidad, para ser testigos en el mundo de su amor y salvación. Que así sea. Hay una semilla en mí.